nuestras vidas a tus pies, depositar este tiempo, Señor, en tus manos. Padre bendito, todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero invitarles, por favor, no se sienten. Compartamos el amor de nuestro Señor. Denle un fuerte abrazo a la persona que está a su lado, adelante, atrás. Bendígale en el nombre del Señor. Vamos a empezar con esto. Hermanos amados, qué bendición una vez más el poder estar aquí, el poder venir a aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que yo les invito a que por favor en este momento dispongamos nuestra mente y nuestro corazón. Muy bien, así que saquemos nuestras Biblias, preparemos nuestro corazón, preparemos este tiempo para que sea Dios mismo hablándonos. Hermanos amados, yo quiero empezar esta enseñanza, este mensaje con una pregunta. ¿Ustedes creen en un Dios de milagros? Sí, ¿sí creen que Dios puede hacer cualquier cosa? Que no hay absolutamente nada imposible para Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel a María cuando ella le dijo, pero ¿cómo voy a concebir si yo no conozco varón? ¿Qué le dijo el ángel? Vendrá sobre ti el poder del Espíritu Santo y concebirás y darás a luz a un hijo, porque no hay nada imposible para Dios. Así que pongan mucha atención, hermanos amados, el mensaje que guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, quiero compartir con ustedes, que tengo el honor de compartir con ustedes en esta noche, va enfocado precisamente en esto. Hermanos amados, vamos a aprender de la palabra del Señor. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer una historia que de pronto la hemos escuchado varias veces, pero hoy quiero profundizar un poco más en esta historia. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18, vamos a ir leyendo progresivamente. Bueno, vamos a hacer una lectura general para empezar. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Pongan mucha atención a esta historia. Hermanos amados, si hay algo que nosotros debemos de entender, es que Dios no es un Dios que de pronto porque está ocupado en una cosa deja de hacer otra cosa. Dios tiene la capacidad de que Él puede escuchar y atender a nuestras oraciones.
Eso es verdad. Y he sido testigo de cómo la mano de Dios ha obrado en muchísima gente. Pero estoy también consciente de algo. No se trata de que yo le dé órdenes a Dios para que Él haga lo que yo le diga. Pregunto yo. Antes que nada, vamos a leer nuevamente, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pregunta: ¿cuántos enfermos había? Muchísimos, ¿sí o no? Muchos enfermos. ¿Qué clase de enfermos nomás había? De todo. Cojos, ciegos, de pronto hasta leprosos que estaban por ahí esperando. ¿Y qué era lo que sucedía ahí? Dice que, según cuenta la historia, que de cierto tiempo, de vez en cuando, bajaba la presencia de un ángel y agitaba las aguas, y el que primero llegaba era sanado. Muy bien. ¿Cómo creen que ellos estaban ahí esperando el movimiento de las aguas? Desesperados, muy bien. Estaban ahí al pendiente. De hecho, muchas personas, hasta el día de hoy sucede eso, ¿no? Cuando uno va al hospital, cuando uno se va a hacerse atender en el IES, y no es por hablar mal del IES, pero ya nada. Cuando uno va al IES y va en una situación de emergencia, ¿enseguida te atienden? Y si es que le atienden a uno antes que a otro, ¿qué es lo que pasa con la gente? Se agita, se alborota, se enoja, ¿sí o no? Hasta nosotros mismos creo que en algún momento hemos estado en esa situación. Pongan mucha atención a esto. Si ellos estaban esperando recibir un milagro porque estaban enfermos, y no era uno, era una multitud de enfermos que estaban rodeando el estanque, en cuanto veían que se agitaban las aguas, yo me imagino a la gente que ahí no les importaba quién llegaba primero, con tal de que yo llegue. Fíjense bien en la actitud, por lo general, que tiene el ser humano. El ser humano siempre está buscando salir beneficiado uno, aun cuando eso implique pasar por encima de otros. ¿Sí me doy a entender? Fíjense bien en esta situación, porque en esta historia vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo. Fíjense bien algo que dice el versículo 4, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. El primero. Había una multitud de enfermos ahí. Había personas que de pronto tenían mucho tiempo, pero destacaba en esta historia, destaca de entre todos esos enfermos. A ver, ¿ellos creían que podían ser sanados? ¿Sí o no? Muy bien. Fíjense bien en esto. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Y este hombre no era un hombre cualquiera, era un paralítico. ¿Cómo creen que él hacía para poder tratar de acercarse a las aguas? Estaba solo, arrastrándose. Fíjense bien, había una multitud de personas ahí, de pronto personas que sí, de pronto estaban cojos, otras personas que de pronto ciegos, otras personas que de pronto mudos, otras personas con otras enfermedades, pero veían ahí al paralítico, y cuando veían que se agitaban las aguas, iban, se metían a las aguas y salía uno sano. Pero el que salía sano se compadecía de los demás. ¿Cuántas personas durante tanto tiempo habrán sido sanadas? ¿Y por qué un hito no pudo acercarse
y tomar al paralítico y ayudarle a llegar. Fíjense bien, de pronto a veces hemos leído muchas veces esta historia y la hemos dicho, no, sí, o sea, sí, que todos estaban enfermos, todos tenían diferentes necesidades, pero el que estaba peor, al que estaba peor, nadie le ayudaba, ni siquiera le tomaban en cuenta. Fíjense bien cómo es el corazón y la actitud muchas veces del ser humano. Con tal de que me beneficie yo, tú sal nomás de mi lado. Y si ya me beneficié y puedo ayudarte, o sea, estuve tanto tiempo aquí esperando sanarme, quedarme más tiempo a ayudarte, discúlpame, pero ya te ha de ayudar otro. Así es el corazón del ser humano por lo general. Hermanos amados, es terrible pensar que aquí había un hombre que tenía 38 años enfermo. 38 años, de pronto, no sé, no dice cuánto tiempo estuvo ahí esperando tratar de acercarse a las aguas. Pero fíjense bien, el egoísmo que hay en el corazón del hombre. Tenemos diferentes aflicciones, luchas, necesidades, problemas familiares con los hijos, con los padres, con las esposas, con el esposo, con, no sé, con el suegro, con la suegra, de pronto enfermedades, de pronto necesidad económica. No lo sé, cada uno de nosotros sabe perfectamente qué situación está atravesando. Pero a veces estamos tan centrados y tan concentrados en mis problemas que no nos damos cuenta que al lado de pronto tenemos una persona que tiene un problema mucho más grande que el mío. Y no me interesa porque como yo estoy, Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, ayúdame, Señor, necesito. No me doy cuenta que hay alguien a mi lado que de pronto está aún en mayor necesidad. Estoy tan centrado en yo poder salir beneficiado de alguna forma y no me doy cuenta que yo mismo, que mi vida podría ser instrumento de bendición hacia otros, pero no estoy permitiendo que el Señor me utilice para bendecir a otros. 38 años enfermo, una multitud. Por último, yo digo así, ahora que estaba preparando la enseñanza, que estaba estudiando este mensaje, haciendo mi devocional, yo veía y decía, bueno, ya por lo menos, si hubiesen reunido y ya, bueno, para que él ya no esté aquí, ya tanto tiempo que está aquí, para que ya se vaya por último, ya no siga fregando, por así decirlo vulgarmente, para que ya no siga molestando, cojámosle entre todos y metámosle al agua, le sacamos que se vaya sano. Y así da oportunidad a otro. Pero ni siquiera por eso. Nadie se compadecía de él. Pregunto yo, ¿dónde estaban los familiares de este enfermo? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban de pronto sus padres, sus hermanos? ¿Dónde estaban sus amigos? Lo dejaron solo. Si hay algo que nosotros debemos de tener bien en claro, hermanos amados, es que el ser humano, las personas que están a tu lado, pueden llegar a fallarte. Pueden llegar a darte la espalda. El pastor, como por último, se puede morir por último y ya no puede ayudarte. Pero hay algo que aquí destaca. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Parecería hasta la pregunta un poco absurda, ¿no? Porque una persona que está enferma, ¿qué quiere? Sanarse, por lógica. Pero, entonces, ¿por qué Jesús le pregunta esto? Si él le ve que está ahí, que de pronto está tratando de arrastrarse hacia el estanque y que no puede, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre quiere estar involucrado, que nosotros estemos hablando con Él. Yo les mencionaba, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo, que a veces nosotros luchamos o lidiamos con esa parte humana de nosotros que decimos, no quiero orar. Cuando no tengas ganas de orar, cuéntale eso a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que orar es solamente estar de rodillas y estar hablándole al cielo. Pero Jesús nos hizo la promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Cuando tengas esa lucha de que de pronto no quiero orar, cuéntaselo a Dios. Señor, mira, estoy lidiando con esto y no quiero orar. No hace falta que estés de rodillas, o sea, lo mejor es estar de rodillas. Pero si de pronto estás lidiando con eso, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Miren, y este hombre no le dijo: oh Señor altísimo, excelentísimo, Padre celestial que estás en los cielos, tú todopoderoso, eterno, misericordioso, grande. No le dijo eso. Era un hombre que estaba en necesidad, que estaba quebrantado, que estaba sufriendo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí de pronto hoy venimos arrastrando un problema, venimos arrastrando una situación difícil, de pronto venimos con el corazón destrozado y a lo mejor también estamos sufriendo. No es tiempo para ponernos en actitudes religiosas. No es tiempo para sentirnos los megacristianos que a nosotros no nos pasa nada. Porque a veces una de las mentiras más grandes y más utilizadas a veces entre nosotros es cuando alguien nos pregunta: ¿estás bien? ¿Cómo te va? Y nosotros: sí, sí, bien. Sabiendo que estamos con el corazón hecho pedazos. Porque como soy cristiano, tengo que aparentar que a mí nada me pasa. Porque como soy diácono, pastor, ujier, de la alabanza o lo que sea, yo no tengo que demostrar que yo también estoy siendo tribulado. Hermanos amados, todos somos tribulados. Yo no conozco los problemas de ustedes, pero sí tengo bien en claro que Dios sí los conoce. Pero aun cuando los conoce, Él quiere que nosotros le conversemos de eso. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Veamos desde el 6 y 7 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La oración de este hombre fue larga. Utilizó palabras que de pronto a veces ni entendemos. ¿Cómo fue la oración de él? Una conversación. Fue una palabra sincera. Señor, mira lo que pasa. Mira mi condición. ¿Cómo voy a llegar yo antes que otro? Hasta el cojo va más rápido que yo. Yo quisiera ser sanado. Obviamente quiero ser sanado. Obviamente quiero estar bien. Pero aquí nadie se compadece de mí. Nadie me puede tomar y meterme al agua. A nadie le importa. Y de pronto muchas veces nosotros también nos hemos sentido así. Que a pesar de que estamos rodeados de muchísima gente, parece que estamos solos. Que a pesar de que de verdad estoy en mi trabajo con tanta gente, hablo con tantas personas, voy a mi casa, estoy con mi familia, pero siento que estoy solo. Muchas madres se sienten así. Que llegan a la casa y parecería que el hijo pide una cosa, el otro hijo pide otra cosa, que la comida, que no sé qué, llega el marido, encima más, rápido la comida, vengo con hambre, vengo trabajando. Y la mujer se siente así, o sea, estoy aquí, hago y hago y hago, y me siento sola. O los hijos mismos. Vengo del colegio, tengo un problema allá, mi profesor, estoy lidiando con este profesor que es así, asado. Mis compañeros me hacen bullying, estoy estresado con muchas cosas, me están invitando me están tentando a hacer cosas malas, me están invitando a ver pornografía, a consumir drogas, alguna cosa. Y cuando quiero acercarme a mi papá para conversarle, me dice: ahorita no, que estoy ocupado. Y me siento solo. Y no sé con quién hablar. Y cuando quiero buscar consejo de alguien, los únicos que se prestan son mis malos amigos. Yo estoy solo. ¿Se han sentido así? Muchas veces pasa. Pero ¿saben algo?
Aquí la oración de este hombre se sentía solo, seguramente, pero en ese momento estaba solo. ¿Con quién estaba conversando? Con Jesús. Jesús se acercó a él. Miren, él no buscó a Jesús. Fue Jesús quien lo vio de entre tanta gente que estaba padeciendo, de entre tantas personas, y de pronto cada uno estaba buscando su propio interés. Y Jesús ve a este hombre tendido en su lecho y se acerca y le dice: oye, ¿quieres ser sano? Y este hombre empieza a hablar con el Señor. Ya no estaba solo. Ya no necesitaba la lástima o la pena de otras personas. Ya no necesitaba que otras personas se acerquen y le lancen una moneda, que de pronto muchas veces lo hicieron. Y qué tristeza es cuando la gente prefiere tenerle lástima a la gente y no misericordia, no compasión. Nosotros no necesitamos la lástima de la gente. A mí me choca cuando la gente mira con lástima a otros. Porque la lástima es cuando le veo a alguien que está pasando algo difícil y es: ay, qué pena, pobrecito. Hay que orar. Y ahí muere. Y después ni oro. O peor aún, me entero que algún hermano está en algún error, en algún pecado, y en vez de acercarme para corregirle, como dice la palabra, que nosotros como más espirituales corrijamos al que está en el pecado, en el error, y lo edifiquemos para que pueda ser levantado. No, le veo que está haciendo alguna cosa y enseguida voy a contarle al hermano. Pero como quiero disfrazarle de cristianismo, no es que es un chisme, yo le voy a contar para que oremos. Y como a toda la iglesia le encanta orar, toda la iglesia termina enterándose. Eso está mal, eso es pecado. ¿Qué debo de hacer yo cuando veo que alguien está de pronto cometiendo un pecado, o peor aún, que está, no sé, quebrantado, que está sufriendo? ¿Qué debería de hacer yo? ¿Qué nos manda el Señor a hacer? A ser consoladores, a acercarnos, a apoyar, a edificar, no a condenar. Jesús le criticó a este hombre. Le vio enfermo y ¿qué le dijo? Es que te falta fe. Eso le dijo. Este hombre se sentía mal, obviamente, y conversa con el Señor. Desde ese momento él ya no estaba solo. Fíjense bien, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es tan impresionante, es tan maravilloso saber que con solo una frase, con solo la palabra, el Señor ya cumple un milagro. No por pena, no por lástima, sino por amor, por compasión y por misericordia. ¿Este hombre se merecía sanarse? No. ¿Este hombre merecía que hicieran algo por él? De pronto no. Pero es la misma situación en la que estábamos nosotros. Nosotros no nos merecíamos ser salvos. Nosotros ahora le amamos a Dios, pero como dice Primera de Juan capítulo 4, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Todo radica en Él. Es Él el Todopoderoso, es Él quien se acerca a buscarnos. Este hombre estaba igual que nosotros. De pronto nosotros no estábamos paralíticos, pero teníamos una vida espiritual muerta. De pronto refundidos en nuestras mentiras, en nuestros pecados, en nuestras injusticias, buscando nuestro propio interés, tratando de sobrellevar las cosas, tratando de sobrevivir. ¿Y nos sirvió de algo hacer las cosas fuera de Dios? No, al contrario, nos iba peor. Hasta que Jesús se acercó a nosotros. Nosotros no llegamos a conocer del Señor por casualidad. Fue Dios quien se acercó a nosotros para llamarnos. Fue la compasión y el amor, cuando, como aquella mujer que vivió durante muchos años encorvada, enferma. Dice que cuando Jesús la miró,
la llamó, la tocó, oró por ella y fue sana. ¿Ella tuvo la iniciativa? No. Fue Jesús quien la vio. Fue Jesús quien la llamó. Fue Jesús quien la sanó. A este hombre, ¿alguien podía hacer algo por él? Solo Jesús. Se acerca a Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Pero Señor, no puedo, mira que pasa esto. Le dice: a ver, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla, donde estaba él acostado, y ándate a tu casa. Hizo algún baile, algún ritual, le dijo: tienes que dar los diezmos todos los domingos, si no te vas al infierno. Eso le dijo. ¿Por qué le sanó? Porque hoy en día se ha tergiversado tanto. ¿Cuánto cobró Jesús por este milagro? Porque hoy en día se ha tergiversado tanto la palabra del Señor, y hoy en día para hacer campañas de sanación tiene que ser en un coliseo mega grande, y tienes que pagar la entrada y tienes que pagarle al apóstol. Y miren cómo saben utilizar y manipular la palabra de Dios. Y yo el otro día veía una cosa que a mí me sacó de quicio y yo decía: Señor, dame paciencia. Sale un señor, por no decir algo grosero, y les dice: a ver, hermanos, ¿quién quiere un milagro aquí? Y obviamente todos tenemos necesidades, toda la gente dice: yo quiero un milagro. Y les dice: a ver, ¿tú qué quieres? Por ahí sale una persona: no, yo estoy en una enfermedad terminal. Entonces tienes una enfermedad grave. ¿Cuánto gastarías tú en un tratamiento para esa enfermedad? No, muchísimo. Y le dice: entonces, así como de grande quieres un milagro, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Ahí es cuando se me revira el hígado. Jesús dijo eso. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús cobraba los milagros y hacía noches de gloria, o semana de milagros, o que les hacía pasar por el arco de la sanación, o les llamaba a traer la herramienta la herramienta ungida, y les vendía frascos con aceite de Israel o la sal traída del Sahara? No sé qué, tantas tonterías que salen. ¿Qué hizo falta? ¿Qué utilizó Jesús para sanar a este hombre? La palabra. Hermanos amados, si hay algo en lo que nosotros podemos estar seguros, es en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Pero asimismo, nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, milagroso, misericordioso, versículo 9 al 13 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjense bien en esto. Le ven que está yéndose a la casa, cargado su lecho, su camilla, su lo que sea. Y le preguntan: oye, a ver, primero que nada es día de reposo, tú no puedes. Para que entiendan un poco mejor esto, para los judíos, los que son así extremadamente legalistas, para los judíos caminar en día de reposo más de 1000 pasos, eso es pecado y es condenado con la muerte. Por eso es que le critican, ¿no? O sea, es día de reposo, ¿cómo así estás llevando tu lecho? Y él que les respondió: el que me sanó me dijo que tome mi lecho y que me vaya. Él les dice, fíjense bien ¿qué dijo este hombre sanado? El que me sanó me dijo que tome mi lecho y me vaya. ¿Y qué le preguntaron los judíos? ¿Quién te dijo que tomes tu lecho? Ni siquiera le preguntaron por qué le sanó. Ni siquiera le preguntaron cuánto tiempo estuvo enfermo. No le preguntaron cómo ocurrió el milagro. 38 años enfermo en un pueblo, por lo general, cuando yo veo a una persona que está mucho tiempo en un mismo lugar, ya le conocen todos. Pero no les interesaba lo que Jesús hizo por amor.
Les interesaba su legalismo. Como no hiciste las cosas a mi manera, entonces eso está mal. Qué ridículo. Y hoy en día hay muchas personas que hablan y que se actúan de esa misma manera. Si no perteneces a mi iglesia, te vas al infierno. Si no compras la misma Biblia que yo tengo, te vas al infierno. Si no te congregas en el mismo día que yo me congrego, igual al infierno. Si no eres de mi religión, igual al infierno. Si no utilizas la ropa igual a la mía, al infierno. A Jesús, cuando lleguemos al cielo, ¿crees que a Jesús le vas a impresionar por ir con saco y corbata? Cuando murieron dos personajes, el rico y Lázaro, no los de la novela, los de la Biblia. Cuando murieron el rico y Lázaro, ¿con qué creen que murió? ¿Cómo creen que murió vestido Lázaro? ¿Cómo estaba él a la entrada de la casa del rico? Miren que este hombre tenía hasta llagas y hasta los perros iban y le lamían. No creo que haya estado perfumado y bien vestido, pero entró al cielo. ¿Cómo creen que estaba vestido el rico cuando murió? Bien vestido, pero entró al cielo. Ahí está. A Dios no le impresionamos con dinero. A Dios no le impresionamos con religiosidad. A Dios no llamamos la atención de Dios comportándonos de una manera extremadamente religiosa, que yo me he visto de esta manera y nunca me voy a utilizar maquillaje, nunca me voy a cortar el pelo, nunca voy a hacer nada. A Dios no le impresiona eso. ¿Quieres agradarle a Dios? Necesitas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hermanos amados, fíjense bien. Este hombre pudo tranquilamente haberse quedado en su lecho cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ándate. Él pudo haber dicho, no, Señor, yo no creo, que estoy paralítico. Pero este hombre, ¿qué hizo? ¿Le respondió algo? No. Se levantó, tomó su lecho, se fue y lo primero que hizo la gente es criticar. Hermanos amados, nosotros no somos quien para criticar. Nosotros tenemos que edificar a otros. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo. A ver, ¿qué contó este hombre a los judíos? Que había sido sanado, que Jesús le sanó. ¿Contó algo más? ¿Dijo alguna otra cosa extraordinaria, algo que sea malo? ¿Por qué le querían matar a Jesús? Porque sanaba en el día de reposo. Hermanos amados, Dios sabe cómo obra, cuándo obra, con quién obra y para qué obra. Lo que motivaba a mi Señor Jesucristo a sanar a la gente era la compasión, el amor y la misericordia. No era el dinero, no era a ver cuál me cae bien, cuál me cae mal. No, el amor de Dios es para todos. Lamentablemente muchos los rechazan. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuánta gente estaba en el estanque cuando Jesús sanó a este hombre? Una gran multitud. ¿Y por qué solamente le sanó a uno? Los demás estaban tan concentrados, tan enfocados en que en que yo quiero ser sanado, pero a mi manera, que ni siquiera le prestaron atención a Jesús cuando le sanó a este otro hombre. Ni siquiera se dieron cuenta, como yo estoy concentrado en mis cosas, no me interesa lo que pase con el otro. Pero ¿quién llevó mayor bendición? El que estaba postrado, el que habló con Jesús, el que le creyó. Y quiero recalcar algo, miren,
Es bonito escuchar testimonios de cuando personas son sanadas, cuando personas salen de algún problema. O sea, es bonito. Pero el mayor milagro que puede ocurrir en una congregación, en una iglesia, no es que un cojo camine o que un paralítico se pare. El mayor milagro es que un pecador se arrepienta, que vuelva su corazón hacia el Señor y que ahora no es solamente sano, sino que es salvo, que ha sido salvado, que ha sido limpiado por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Lo que acabamos de cantar, ¿no? Me encanta esa canción, de verdad es mi canción favorita. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. ¿Cómo sigue? Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. De verdad, cada vez que escucho esa canción me sabe dar ganas se me mueve algo Es tan hermoso estar consciente de que cuando no me merecía nada, Jesús estuvo dispuesto a darlo todo por mí. Continúo, versículo 17 y 18 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos amados, nosotros vamos a ser testigos, y ya hemos sido, yo creo que la mayoría ya hemos sido testigos de cómo Dios obra. Pero a la gente, en sus religiones, en sus cosas, no les va a gustar. Al mundo no le va a gustar que nosotros adoremos a un Dios que nos ha salvado. Pero a nosotros no nos interesa lo que diga el mundo. A nosotros tiene que interesarnos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Yo me llamo Gloria Beatriz Morocho, a sus órdenes, señores. Yo tenía a mi esposito enfermito con cáncer, solo de esto me le he mantenido hasta mientras que él vivía, no le he dejado solo abandonando. Él murió del cáncer a poco cuando vino la pandemia, porque los doctores ya no me daban medicamento. Entonces ahora yo trabajo, Dios le pague al pastor Mario y a todos que me han visto un poquito, porque tengo la artrosis. No puedo caminar bien con las rodillas, la cintura, las manitos, como que ya los deditos se me están encogiendo. Entonces yo necesito el colágeno, necesito las paracetamol y las pastillas para la presión. Necesito todo eso. Entonces yo, para ver la vida, para no hundirme más en la enfermedad, vengo a trabajar, porque yo aquí ya trabajo 40 años. Y así yo le agradecería a todas las personas de buen corazón que le ayuden al pastor Mario. Por medio de él yo tengo comunicación, porque él también ha sido como un familiar más para mí. Les agradezco bastante.